Las fuentes de este documental que se emitirá este fin de semana el domingo a través del canal Caracol es Jorge Cardona, el editor del periódico El Espectador, pero diría que el editor de editores de Colombia. Profesor Cardona, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bueno, muy buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue. Yo sé que usted trabajó activamente, además haciendo verificaciones de la información de este especial que se va a transmitir este fin de semana en el canal Caracol. Y por eso me parece importante, Jorge, preguntarle, quienes no conocen esa historia, porque acá mis compañeros están diciendo, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el colombiano, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en Semana. Jorge, yo no me acuerdo de cuando se dio la muerte de Pablo Escobar. Y por eso digo, esas nuevas generaciones que se van a enfrentar a ese documental el fin de semana, ¿qué es lo que se van a encontrar? Pues es un ejercicio de memoria que a buena hora hace el canal Caracol para recordar esos 500 días que van desde el 20 de julio de 1992, el momento en que empieza la crisis en la Casa de Nariño, en el gobierno de César Gaviria Trujillo, ante la necesidad de trasladar a Pablo Escobar a una cárcel en Bogotá, debido a los hallazgos de las irregularidades y asesinatos que se estaban cometiendo en la cárcel de la Catedral. En la madrugada del 22 de julio, él se evade de la cárcel de la Catedral con la mayoría de sus lugartenientes y empieza un ciclo que son 500 días que terminan el 2 de diciembre del 93, cuando el bloque de búsqueda, los Pepes, muchas confluencias distintas terminan con la vida del capo en un tejado de una casa del barrio Los Olivos en la capital antioqueña. Maestro Jorge Cardona, ahí digamos un poco algo de leyenda urbana sobre la bala que finalmente mata a Pablo Escobar, sobre esa bala, pues que se sabe que es una bala de la policía, pero mucho se ha dicho que esa bala la disparó Hugo Aguilar, que después ya conocemos toda la historia de él, que fue gobernador de Santander, después condenado por vínculos con el paramilitarismo. ¿Quién fue finalmente quien le dio muerte a Pablo Escobar? ¿Qué se sabe ya después de hacer todo ese chequeo a través de los años? Pues digamos que la certeza la tiene la policía, en el sentido de que ellos argumentan que finalmente fue una fuerza del bloque de búsqueda la que llegó hasta Pablo Escobar. Pero obviamente a través de los años han surgido diferentes versiones, unas con cierto grado de certeza y otras menos. La familia insiste en el hecho de que Pablo Escobar se suicidó al momento antes de ser capturado. La policía tiene la absoluta certeza de que fueron ellos, pero así como Hugo Aguilar se atribuye el momento, el disparo final, hay quienes lo desmienten también. Y los paramilitares argumentan, don Berna escribió un libro para decir que fue su hermano, alias Semilla, de manera que incluso en el momento definitivo de la muerte de Pablo Escobar abundan las versiones. Jorge, cuando se habla desde formatos periodísticos como este de los villanos, siempre se genera la polémica o digamos el dilema incluso de cómo presentarlos, qué elementos usar y qué no, pues no hay que dejar de tener en cuenta que para un grupo importante de la gente estos villanos no son villanos sino héroes, generan muchísima fascinación. ¿Cómo manejaron ustedes en el caso de este programa de Los Informantes? ¿Cómo van a presentar esa figura de Escobar? Pues Claudia, un saludo. Más que la figura misma de Escobar, es apelar un poco a la memoria. Y la mayoría de las imágenes que componen el documental son imágenes históricas que pertenecen a la forma como los medios de comunicación presentaron los hechos en ese momento, o también otras imágenes que se han acopiado a lo largo de estos 30 años. Lo que se trata de plantear es una versión diferente un poco a la versión oficial que se ha manejado durante los últimos 30 años. Creo que la sociedad colombiana tiene la madurez suficiente para entender que además de la oportuna y eficaz acción del bloque de búsqueda
de la policía y del Comando Especial Conjunto de las Fuerzas Armadas creado en el gobierno de César Gaviria, pues también estuvo la fuerza irregular y clandestina de los Pepes, conformada por el Cartel de Cali, las Autodefensas del Magdalena Medio y la Casa Castaño, que también participó en esa cacería de Pablo Escobar, y que es la confluencia de todos estos factores la que termina con la vida del capo. Jorge, El Espectador fue un objetivo de Pablo Escobar, pues asesinó a su director Guillermo Cano, le activó una bomba, un carro bomba que destruyó las instalaciones en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo reciben ustedes la noticia ahí en el periódico de la muerte de Pablo Escobar y cómo la titulan? ¿Cómo se toma la decisión de titular y enfocar esa noticia en ese momento? Yo lo recuerdo un poco. La noticia se produce sobre el comienzo de la tarde de ese 2 de diciembre. En el revuelo noticioso se asignan las diferentes tareas. La portada del diario del 3 de diciembre es "Y cayó Escobar", y obviamente hay el recuento de la dolorosa secuencia que tuvo que tener El Espectador en su enfrentamiento contra Pablo Escobar, que no solamente le cuesta la vida al su director Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986, sino también es la bomba contra el periódico en septiembre del 89, el asesinato del abogado del periódico Héctor Giraldo Gálvez en marzo del 89, el asesinato de 3 gerentes del periódico en Medellín, Marta Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera, el exilio de Fabio Castillo, que era el jefe de investigaciones, el exilio de Fernando y Juan Guillermo Cano, los hijos de Guillermo Cano. En fin, es un golpe tremendo, y en el momento en que cae Pablo Escobar, pues todos esos sentimientos reunidos inducen a crear una edición lo más cercana a describir sin muchos apasionamientos lo que es la caída de uno de los grandes enemigos de la libertad de expresión en Colombia. Y por eso tan interesante este documental o este especial de Caracol de Televisión este fin de semana a las 9:30 de la noche el domingo, para hablar de los 500 días del final de la vida de Pablo Escobar. Profesor Jorge Cardona, mil gracias por haber estado con nosotros y hacernos esta invitación especial para estar ahí enfrente del televisor este fin de semana y una cita con la memoria y con la historia de nuestro país. Así es, y una invitación a todas las generaciones a seguir trabajando muchos temas de memoria histórica de los últimos 60 años, donde Colombia ha sufrido mucho por cuenta de los violentos. Así es, es la 1 de la tarde en punto. Así, con esta invitación que nos hace el profesor Jorge Cardona, nosotros terminamos esta emisión de Mañanas Blue, empezando